Dios les bendiga, hermanos, nuevamente. Estamos casi por festejar Navidad. Bueno, algunos ya empezamos a festejar desde el mes pasado, decíamos, ¿verdad? Es hermoso este tiempo. Hay algunas personas que no les gusta llegar a esta etapa de la Navidad porque les traen algunos malos recuerdos, tal vez porque no han vivido en armonía, no han vivido con la familia, y tal vez sea difícil este tiempo para algunas personas. Y yo quiero animarle a algo. Si ustedes dentro de este último grupo de personas que tal vez le pueda traer un poco de tristeza, nostalgia, este tiempo de Navidad, porque tal vez alguien de la familia ya no está con nosotros, o tal vez porque estando con nosotros está lejos, alejado por cualquier situación, un viaje, qué sé yo. Yo quiero invitarle que usted piense en que la verdadera razón de este tiempo no es la persona con la que nos podemos estar juntando con la familia. La verdadera razón de la Navidad es Jesucristo. Y si cada uno de nosotros entendemos lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, entonces podremos dar a la gente que está a nuestro alrededor el amor que cada uno necesita. Si hay alguien que necesita de ese amor, vaya usted, compártale de Cristo, que es la verdadera razón de la Navidad. No una cena, no una reunión familiar, no piñatas, sino Jesucristo. Y el pasaje del día de hoy que vamos a estar estudiando, Lucas capítulo 7. Durante esta semana, los que llevan su lectura conforme al calendario de lecturas que está a punto de concluir, esta semana que concluyó, leímos este pasaje de Lucas capítulo 7. Así que he escogido este pasaje de Lucas 7 porque tiene que ver mucho con la Navidad. Usted podrá decir, bueno, ¿y qué tiene que ver Lucas 7 si Lucas 2 fue el inicio del nacimiento de Jesús? Insisto, la Navidad no tiene que ver solo con el nacimiento de Jesús. La Navidad tiene que ver con lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Porque Dios, siendo Dios, dejó su gloria y vino a nacer en un pesebre con un propósito: darte vida eterna a ti y a mí, si creemos en Él y nos arrepentimos de nuestro pecado. Así que vamos por favor al pasaje del día de hoy, Lucas capítulo 7, del verso 36 al 50. Le he titulado a esta predicación: al que mucho se le perdona, mucho ama. Piense un momento en esta frase. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Y quiero iniciar con una ilustración que me pasó a mí a los 21 años. La hermana de mi papá, mi tía Eva, que generalmente cuando viene se sienta aquí adelante, yo tenía una plática con ella alrededor de los 20 y 21 años, y yo tenía este conflicto. Yo decía, pero es que ¿cómo puedo amar tanto al Señor? Yo entiendo a este hermano, conocerán, recordaba que yo expresaba del pastor Abel Rosales, de la Primera Iglesia Bautista. Yo decía, el pastor sí tiene mucho que amar al Señor, porque lo sacó de las drogas, lo sacó del alcohol, lo sacó
de tantas y tantas cosas que él vivía, y lo voy a decir al frente porque él lo dice, no es algo oculto. Dice que él se quedaba vomitado, borracho, en las aceras, la familia iba a buscarlo. Insisto, voy a comentar esto porque es público, él lo dice, viviendo en adulterio, sin conocer a Jesús. Y yo decía, él sí tiene mucho que amar a Dios. Yo a los 21 años, yo no había probado el cigarro. Bueno, sigo sin probarlo. No había probado el alcohol. Sigo sin probarlo. Hasta ese momento, ustedes conocen mi vida. Yo caí en adulterio en mi primer matrimonio, pero en ese momento yo vivía de una manera ordenada. Yo dije, ¿qué me va a perdonar Dios? No soy un mal hijo. Sí, de repente digo alguna mentirilla, de repente desobedezco a mis papás, pero para irme con los jóvenes de la iglesia, empujaba el Volkswagen de mi papá, lo ponía en neutral, le abría el switch, abría el portón y sin arrancar el motor lo sacaba así, y ya arrancaba el carro y vámonos, para que no escucharan a las 6 de la mañana que yo me salía, pero con los jóvenes de la iglesia, de verdad, iba yo con los jóvenes de la iglesia. Así que yo decía, ¿yo qué puedo haber pecado tanto? Cuando yo leía este pasaje, pensaba en mí, en aquel joven de 21 años. Quiero decirle que ya no pienso de la misma manera, desde hace muchos años para acá. Y yo espero que el día de hoy usted pueda sentirse dentro de este grupo, de al que mucho se le perdona, mucho ama. Pero también vamos a ver otro grupo, el otro lado, porque a veces no amamos al Señor, porque sentimos que no se nos ha perdonado demasiado. Vamos al pasaje. Lucas capítulo 7. No voy a leer el pasaje, lo vamos a ir leyendo porque es largo, quiero concluirlo. Dice el verso 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Nos vamos a ir deteniendo. Recordemos que en el tiempo de Jesús había varias sectas judías. La religión judía tenía varias sectas. Los fariseos, los esenios, se me fue el otro, los que gobernaban el templo, los saduceos, gracias pastor, los saduceos eran quien gobernaban y tenían el control del templo. Pero Jesús generalmente siempre fue y atacó a los fariseos, porque eran los religiosos de ese tiempo. Los fariseos eran quien tenía en ese momento, si no bien el control, sí tenían moralmente a la ciudadanía, a todo Judea, tenía una percepción de que estos fariseos eran moralmente correctos. Así que hoy nosotros podemos ver quién eran en realidad los fariseos, porque vivimos 2000 años atrás. Pero si viviéramos en aquel tiempo, estoy seguro que la mayoría de nosotros viera pasar un fariseo. Porque en el momento de Jesús, los fariseos tenían esa moralidad por encima de la media de la sociedad. Y la sociedad lo entendía así. Pero Jesús se dio cuenta que eran unos hipócritas, porque su corazón estaban lejos de Dios. Ellos buscaban hacer cosas, hacer obras
para agradar a Dios. Y Dios no quería obras, quería primero su corazón. Y después de tener el corazón, entonces hacer las obras. Así que este fariseo, que más adelante vamos a ver cómo se llamaba, invitó a Jesús. Pero vamos a ver a lo largo del texto que la intención de este fariseo no era invitar a Jesús a comer a su casa. Las comidas en aquel tiempo eran alrededor de las 5 o 6 de la tarde. Entonces entendamos que era ya tarde, casi ya para anochecer, un tipo de cena. En aquel tiempo entendemos que este tipo de fariseos lo que buscaba era hacer caer a Jesús, a ver qué decía, a ver qué hacía mal para poder criticarlo y para buscar a ver en qué se estaba equivocando. Así que ese fariseo dice que lo invitó a comer, y habiendo entrado Jesús en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Las mesas en aquel tiempo, bueno, todavía en algunas áreas que todavía continúan con esta tradición, la mesa se levantaba alrededor de unos 25 centímetros del piso. La gente se sentaba en el piso, recargaba su parte de su cuerpo en la mesa y las piernas quedaban atrás, porque uno estaba sentado en el piso, entonces las piernas quedaban atrás. Entonces Jesús se sienta hacia el frente, sus piernas quedando hacia atrás. Verso 37. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Las casas, principalmente de los religiosos o gente del Imperio Romano, gente política, tenían grandes patios sin portones, porque ellos querían mostrar que vivían una vida pública. Así que no había portones, no había puertas, eran patios grandes. Las comidas se hacían en el centro de las casas, así que cualquier persona desde fuera podía ver qué es lo que sucedía, incluso entrar sin ningún impedimento. Esto fue lo que pasó con esta mujer. El evangelista Lucas no especifica qué tipo de pecado es lo que ella traía, solo dice una mujer pecadora. Pero a lo largo del pasaje vamos a ver que Lucas posiblemente se estaba refiriendo a una mujer prostituta, a una mujer de la calle que vendía su cuerpo, vendía su placer, sus caricias a los hombres. Vamos a ver más adelante el cabello suelto, el perfume incluso, este perfume que abrió y derramó a Jesús. Algunos creen que este tipo de perfumes ella en algún momento llegó a usarlo para su trabajo cotidiano. Verso 38. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Identifiquemos esta escena. Jesús sentado en la mesa de casa de Simón, recargado tal vez con sus pies hacia atrás. Por eso dice el texto que la mujer llegó por atrás y empezó a llorar y a derramar el perfume sobre sus pies. Verso 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí. Cuando leemos en la palabra dijo para sí, entendemos que o lo dijo despacito o lo dijo en su mente. Hablando de Jesús, si fuera profeta,
conocería quién y qué clase de mujer es la que le tocó que es pecadora. Esta mujer seguramente había vivido una vida desastrosa. En aquel tiempo, como en algunas mujeres hoy, la prostitución se ha vuelto en algún momento una necesidad económica. En aquel tiempo era aún mayor, porque la mujer que quedaba viuda o dejada no tenía otra cosa que hacer, quedaba marginada, sin incluso tener una cuestión de manera sexual, quedaba marginada. Y muchas de estas mujeres tenían que meterse a la prostitución por una necesidad, para mantener su casa, para mantener hijos, incluso para sostenerse ella. No sabemos qué es lo que esta mujer estaba viviendo. Lo que sí sabemos es de que la sociedad la rechazaba, y los religiosos de ese tiempo, sin lugar a dudas. Por eso, fariseo, que ahorita vamos a ver el nombre de ese fariseo, le dice a Jesús en su pensamiento: si este fuera profeta, sabría que es pecadora y qué clase de pecado es el que ella desarrolla. Vamos a ver una hermosa respuesta del Señor Jesús. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón. ¿Cómo se llamaba? El fariseo se llamaba Simón. Una cosa tengo que decirte. Esta frase, muchos de los escritores, de teólogos, investigadores del texto griego y de la historia judía, muestran que esta frase tiene que ver con: Susi, tengo algo que decirte. ¿Cómo lo sienten, Isra? Tengo algo que hablar contigo. ¿Cómo lo sentirían? Rodolfo, necesito hablar contigo. De repente podría sentirse como que: ay, nanita, ¿no? ¿Qué quiere el pastor, no? ¿Qué hice? Pues a ver si no, si todo bien, ¿no? Esta frase que usa el Señor Jesús con el fariseo es una frase muy similar a nuestro castellano cuando decimos: quiero hablar contigo. ¿Y cómo contestó el fariseo? Di, maestro, ¿qué tienes que decirme? Adelante, dime. Lo que tengas que decirme, no hay problema. Algunos creen que esta frase del fariseo, los que estudian, nosotros ya nomás vamos a los comentarios, pero los que estudian y saben del griego, enseñan que estas expresiones, la forma de responder en el griego tiene mucho que expresar cuando dice: di, maestro. Y el Señor Jesús le dice lo siguiente, le dice una parábola. Un acreedor tenía 2 deudores. Es decir, una persona que tenía seguramente mucho dinero, tenía 2 personas que le debían a ese acreedor. Uno, allí a la mitad del verso 41, uno le debía 500 denarios y el otro 50. Para poner un poco en contexto el tema del denario, aproximadamente era el día de un jornalero. Lo que un jornalero ganaba en un día, aproximadamente eso era un denario. Así que para uno eran 50 días y para otro eran 500 días de trabajo. Verso 42.
Y no teniendo ellos, note esto, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y el Señor Jesús dijo: di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, verso 43, respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y Jesús respondió: rectamente has juzgado. ¿Qué es lo que el Señor Jesús estaba enseñando? Pareciera que a simple lectura, pareciera que el Señor Jesús lo que estaba diciendo es que el que ha pecado más es el que debe de amar más cuando se es perdonado. Pareciera que a simple lectura lo que el Señor Jesús está diciendo: aquel homicida, aquel secuestrador, aquel adúltero, aquel borracho, aquel drogadicto, aquel esto, aquel otro, aquel que ha hecho muchas, tantas y tantas cosas, aquel violador, cuando viene a Cristo, ama más a Cristo porque se le ha perdonado más. Pero aquel joven, aquel niño, que en su inocencia tal vez solo ha dicho una mentira, tal vez le ha jalado el cabello a la hermana, tal vez se ha enojado en la escuela con alguien, tal vez ha roto un muñeco, un carrito, en su enojo. Tal vez aquel hermano que ha vivido una vida recta. Pareciera que el Señor Jesús le está diciendo: pero aquel que se le ha perdonado poco no tiene que amar más. Esto no es lo que está enseñando el Señor Jesús. Esta no es la razón por la cual el Señor Jesús está diciendo estas palabras: rectamente has juzgado. Verso 44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: Simón, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. En la antigüedad no había pavimento, las calles eran de tierra, algunas de piedra que el emperador había hecho para que el carruaje pasara, pero de manera general era tierra. Así que la gente cuando caminaba llegaba de casa en casa con sus guarachitos, sus pies empolvados, y era una manera de ofrecer el saludo a la persona que llegaba lavándole los pies, pero obviamente no lo hacía el dueño de la casa. Si era una persona con dinero, llamaba al siervo, al esclavo, y le decía: por favor, lava los pies a esta persona que acaba de llegar. Pero dice el Señor Jesús: llegué a tu casa y no me lavaste los pies. Pero esta mujer ha enjugado sus cabellos con sus lágrimas y ha lavado mis pies con eso. Verso 45. No me diste beso, mas esta
desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Nuevamente era una tradición entre iguales llegar y besarse en la mejilla. Jesús era un rabí, un maestro de la ley. Así que al igual que el fariseo debió besar a Jesús por lo menos en la mejilla. Pero al tratarse de un rabí, debió hacerlo en la mano, porque cuando alguien tenía un rango mayor, el beso era en la mano. Y el Señor Jesús le dice: entré a tu casa y no me diste beso, mas esta mujer no ha dejado de besar mis pies. Verso 46. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume sus pies. Era una tradición, con una esponjita o un trapo a la gente que llegaba, hoy invitarle una coca o invitarle un vaso de agua. Antes eso era, con una esponjita le ponían un aceite con un poco de otras esencias, lo apretaba y derramaba y refrescaba un poco, porque era desierto, era una parte desértica. Y dice el texto: no ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfumes mis pies. La primera enseñanza que encontramos aquí, Jesús no está enseñando que el que tiene muchos pecados y se le han perdonado muchos pecados, no está enseñando que ese es el que tiene que amar más. Que el que ha sido perdonado muy poco, porque solo ha dicho una mentira, porque solamente tomó un tiempo, pero no hizo nada malo, porque a lo mejor fumó o por lo que sea, que usted sienta que tal vez no ha sido un pecado grande, usted pueda decir: pues como no hay mucho que perdonarme, yo nací en un hogar cristiano, nunca he tomado, nunca me he emborrachado, sí he dicho una que otra mentira. O tal vez sí he tomado, sí me he emborrachado, pero nunca he matado a nadie. Esto no es lo que está enseñando el Señor Jesús. Note el pasaje. ¿Cuál era la condición de estos dos hombres? Verso 42. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Hoy, si hay algún abogado, algunos de ustedes, soy abogado, si hay algún abogado, ustedes sabrán que nuestro marco legal, el Código Civil Federal, menciona hoy en día que nadie puede ir a la cárcel por deudas puramente civiles. Es decir, Rodolfo, si le debes a alguien, no te preocupes, no vas a ir a la cárcel. Así dice nuestra ley. Pero en aquel tiempo no era así. Aquel tiempo debías 1, debías 50 o debías 500. Si no podías pagar, ibas directo a la cárcel. Era el mismo castigo. No importa si eran 500, no importa si solo eran 50, ninguno de los dos podía pagar la deuda. ¿Se le hace familiar? Ni el que solamente ha dicho una mentira, ni el que ha sido adúltero, secuestrador, homicida, borracho, drogadicto, podían pagar la deuda. Ni yo, a los 21 años, que según yo vivía una vida moral, que no había tomado, que no me había emborrachado, que no había fumado, que no había cometido adulterio, que tal vez había mentido, tal vez había desobedecido a mi mamá. Yo estaba en la misma condición que aquel hombre. Yo no podía pagar mi deuda. El pasaje que nos está enseñando Jesús: tú, querido amigo,
Hermano, no importa si tu pecado era así de chiquito, una mentira, o tu pecado era igual de grande como el de esta mujer, tú no podías pagar tu deuda. Tu destino sin Jesús es el infierno. Jesús dijo en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Lo estaba diciendo el mismo Jesús, el que cree en mí tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en mí no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 14:6 dice que nadie puede ir al Padre sino por Jesús. Tú necesitas a Jesús. No importa que tu pecado sea así de chiquito. No importa que tu pecado sea enorme. Tú necesitas a Cristo. De lo contrario vas a ir al infierno. Esto es lo que está enseñando Jesús. Hermanos, el Señor Jesús tenía a dos personas en este momento: el fariseo y la mujer adúltera. Jesús no estaba evangelizando a la mujer adúltera. La mujer adúltera ya estaba entregada a Cristo. Estaba a sus pies demostrando amor. Jesús estaba evangelizando al fariseo, al que creía que como tenía pocos pecados y como creía que había vivido una vida moralmente recta delante de la sociedad, el fariseo creía que no necesitaba amar tanto, o incluso pudo pensar que no necesitaba de Cristo. Esta es la enseñanza, esta primera enseñanza que vemos hasta este versículo es lo que Jesús le está diciendo, y hoy te dice a ti su palabra. Hermanos, yo estoy leyendo la palabra de Dios, no estoy diciendo lo que yo creo. La misma palabra exhalada de Dios. Cuando tú escuchas este pasaje, estás escuchando la voz de Dios. Escuchaba un predicador en la semana que decía, que comentaba de un predicador que decía: ¿tú quieres escuchar la voz de Dios? Lee la palabra en voz alta. ¿Tú quieres escuchar la voz de Dios? Lee la palabra en voz alta. No necesitas hacer otra cosa, porque creemos que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es quien te dice hoy a ti: si tú no tienes a Cristo en tu corazón en esta mañana, la palabra de Dios te está diciendo: no importa tu pecado, si es pequeño, si es una mentira, si es una desobediencia, si solamente robaste para unos chicles o robaste lo que hayas robado, tú necesitas a Cristo. ¿Alguna vez has mentido? ¿Alguna vez has robado? ¿Alguna vez has deseado a otra mujer que no sea tu esposa? O incluso si no estás casado, ¿has deseado una mujer? Si la respuesta a alguna de estas preguntas es sí, tú necesitas a Cristo. Tú estás en la condición de ese fariseo que cree que puede estar viviendo una vida moralmente correcta. Y la segunda enseñanza viene en el versículo 47. Volvamos al texto.
Jesús le dice al fariseo: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Otras versiones dicen: por lo cual te digo que sus muchos pecados le han sido perdonados. No soy muy dado a explicar un poco acerca del texto original en griego, pero permítame, por favor, no me gusta decir el griego dice esto, porque además ni griego sé. El texto griego, un poco más apegado al castellano, dice: por tanto, te digo, le dice Jesús al fariseo, sus muchos pecados han sido perdonados y por esta razón ella ha demostrado tanto amor. Otra vez, piense en estas palabras. Por tanto, te digo, le dice Jesús al fariseo, sus muchos pecados han sido perdonados. Y por esta razón, porque sus pecados han sido perdonados, ella ha demostrado tanto amor. Cuando el Señor Jesús le dice al fariseo: Simón, tienes razón, has contestado correctamente. Lo que el Señor Jesús le estaba diciendo al fariseo es que tanto él como ella necesitaban ser perdonados por tantas cosas. Porque de todos modos, el Señor no solo viene a perdonar por una mentira. Jesús vino a perdonarte por la separación que tú tienes con Dios. Y por esa simple razón de la separación que tú tienes con Dios, tu vida va directo al infierno. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús al fariseo. Los dos necesitan ser perdonados de la misma manera, porque los dos han pecado demasiado. Los dos están en la misma condición, no pueden pagar la deuda. El Señor Jesús, cuando inspira al apóstol Pablo, le dice algo. Ahí en la carta a los Colosenses: tú y yo teníamos un acta. Hoy traducido sería una sentencia que nos era contraria. Tú y yo, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, en esta mañana, yo quiero decirte que tú tienes un acta, una sentencia que te es contraria. Y dice tu nombre, pon tu nombre. Si tú no tienes a Cristo en esta mañana, pon tu nombre en esa acta, ponla, haz de cuenta que está colgada ahí. Y dice en la parte de abajo: el juez Jesucristo. Y el sentenciado dice tu nombre, pon tu nombre. Si tú no tienes a Cristo, pon tu nombre en esa sentencia. Esa sentencia dice que tú has sido juzgado, que la ira de Dios está sobre ti y que tu destino es la muerte eterna. Tu destino es el infierno, el lloro y el crujir de dientes. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Pero el apóstol Pablo a los Colosenses, que era una iglesia cristiana, hermano que me escuchas, que ya tienes a Cristo, dice la palabra de Dios que había una acta que era contraria, pero que esa acta fue tomada y fue clavada en la cruz del Calvario. Y que ahora nosotros, los que creemos en Cristo, esa acta ahí quedó clavada, porque Cristo murió por nuestro pecado para darnos vida eterna. Esto no lo entendió Simón el fariseo. No entendió
lo que el Señor Jesús le estaba diciendo. Por tanto te digo, Simón, los muchos pecados de ella han sido perdonados. Por esta razón ella ha demostrado tanto amor. La mayoría de los escritores y teólogos coinciden en que en algún momento de esa semana o de esos días, esa mujer había tenido un encuentro con Jesús en otro lado. En algún momento, esa mujer pecadora, posiblemente prostituta por el cabello dejado, solo las prostitutas en esa región se dejaban el cabello, las demás tenían que traer su cabello agarrado o cubierto. El cabello suelto simbolizaba en aquel tiempo liberalidad. El Señor Jesús le está diciendo a Simón el fariseo: ella ha demostrado tanto amor porque sus pecados han sido perdonados. Tal vez esa mujer ya había tenido un encuentro con Cristo días antes, o tal vez ese mismo día en la mañana, o tal vez en la semana. Y por alguna razón ella no pudo acercarse tal vez a Jesús en alguno de sus tantos discursos, y andaba buscando a Jesús y lo encontró cuando pasó. Le dijeron: está en casa de Simón, va a comer con él. Así que seguramente la mujer llegó, no pidió ni permiso. La mujer entró al lugar menos indicado, pero no le importó. Entró, derramó su perfume, su instrumento de trabajo, lo derramó en los pies de Jesús. Esta mujer, que seguramente ya había tenido un encuentro con Cristo, esta mujer que ya se sentía perdonada, llegó a Jesús y demostró su amor de esa manera. La segunda enseñanza, hermanos, tal vez por eso no demuestras tanto amor al Señor. Si tú ya eres cristiano, tal vez porque sientas que tus pecados han sido poquitos. Has sido fiel a tu esposa, no has tomado, no te has emborrachado, o poquito. Vives moralmente bien. Y tal vez eres de los que dices: pues es que yo no sirvo tanto a Dios porque no hay mucho que Él me perdone. Y algunos dicen: ¿ya ven el pasaje? El Señor Jesús está diciendo, ahí lo dice, que el que ama más es el que se le ha perdonado más. Así lo dice el texto. Bueno, ustedes lo tienen acá. ¿En qué condición estás, querido hermano? ¿Como el fariseo? ¿O como la mujer adúltera? Perdonen si repito mucho. Hermanos, si tú has creído en Cristo y no estás viviendo como esta mujer, entregando tu vida, mostrando amor, mostrando adoración a Jesús, es porque tal vez sientas que Jesús te ha perdonado poco, pero no es verdad. El Señor nos ha perdonado de la misma manera, muchísimo. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Hermanos, yo entendí que Cristo me había perdonado muchísimo, porque estando yo muerto en mi pecado, iba directo al infierno. El Señor me ha rescatado de ese lugar y me ha traído a su luz admirable. Me trajo de las llamas del infierno a la eternidad con Él. ¿Te parece poco? Por eso debemos entender que si es una mentira o lo que sea, lo que te separaba de Dios no era
una mentira. Lo que te separaba de Dios es que no tenías a Cristo en tu corazón. Porque hoy, hermanos, yo estoy en Cristo, pero sigo mintiendo. Sigo teniendo malos pensamientos. Sigo teniendo malas palabras. Sigo teniendo malas actitudes. Posiblemente podría yo decir que hasta sigo tomando de repente o fumando. Insisto, esto yo nunca lo he probado, pero hablo de las personas que podrían estarlo haciendo. ¿Cuál es la diferencia? Dos cosas. La primera, que ahora estoy en Cristo y que ya no practico el pecado. El Señor me da fuerzas todos los días para dejar todo eso que a Él no le agrada. ¿En qué condición estás, hermano? Fíjense cómo termina el pasaje. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Insisto, una versión más exacta del idioma original dice: tus pecados te han sido perdonados. Esta frase se lo dijo a Pedro para que lo escuchara Juan. Espero entender la analogía. Esta frase se la dijo a la mujer para que lo entendiera el fariseo, porque ella ya se sentía perdonada. Por eso estaba mostrando tanto amor, porque ella ya se había sentido perdonada. Y le dice a ella: tus pecados te han sido perdonados. Se lo estaba diciendo al fariseo. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, estoy en el verso 49, ¿quién es este que también perdona pecados? Y fíjense cómo termina el Señor Jesús. Pero Él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Ve en paz. Si dejáramos así el pasaje, unos versos antes, en donde el Señor Jesús le dice que porque ella demostró tanto amor, por eso sus pecados fueron perdonados. Fíjense. Si dejáramos así, sin interpretar correctamente el pasaje, podría sonar: es que ella, como amó mucho a Dios, entonces el resultado de amar a Dios es que nuestros pecados sean perdonados. Esto no es lo que al final el Señor Jesús le dijo. Le dijo: tu fe te ha salvado. Es al revés. Porque tus pecados han sido perdonados. Por eso es que demuestras mucho amor. La mujer vivió antes de la cruz. Cuando ella mostró ese amor por Jesús, ese día, en casa de Simón, ella no sabía lo que Jesús iba a hacer en la cruz por ella. Ella solo se sintió perdonada y mostró su amor. Imagínense si supiera que Jesús iba a morir por ella. Tú y yo lo sabemos. Jesús murió por ti y por mí. Si ella hubiese sabido que Jesús iba a morir por ella, yo no sé cómo hubiese mostrado su amor.
Yo te quiero invitar, estimado hermano, amigo, que nos visitas hoy. Esta mañana tú has escuchado el Evangelio de Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que necesitas arrepentirte si quieres gozar una vida eterna con Él. Y tú, querido hermano, si no estás mostrando este amor por quien te salvó de las garras del infierno, si no estás mostrando este amor, es porque sientes que Jesús tal vez te ha perdonado poco. Pero cuando entiendas de dónde te sacó, hacia dónde ibas y lo que hizo en la cruz, estoy seguro que así como la mujer, le servirás con todo amor a tu Señor. Te voy a invitar a que inclines tu rostro. Y voy a hacer 2 oraciones. La primera voy a hacerla para aquella persona que hoy posiblemente esté sin Cristo. Si tú esta mañana estás sin Cristo y quieres venir a Él pidiéndole perdón, arrepintiéndote de vivir lejos de Él, arrepintiendo de tu pecado, y que el mayor pecado es vivir lejos de Él y no tener a Cristo en tu corazón, yo quiero invitarte a que hagas esta oración. Señor Jesús, perdóname. Perdona mi pecado, Señor. Porque sabiendo que he hecho mal delante de ti, el día de hoy yo vengo a pedirte perdón y arrepentirme de mi pecado. Sea poco o sea mucho, hoy he entendido que tu palabra me ha revelado que no importa cuánto, Señor, he pecado, suficiente es convivir lejos de ti y sin ti, Señor Jesús. Pongo mi vida delante de ti. Toma mi corazón. Tómame en tus brazos, Señor. Y hazme una nueva criatura. Abro mi corazón y te pido que entres en él, Señor Jesús, y mores en él para siempre. Y a partir de hoy me ayudes a ir dejando aquellas cosas que no te agradan, pero sobre todo a vivir una vida que te agrade a ti. Si tú has hecho esta oración, así inclina tu rostro, inclinado tu rostro. Si tú has hecho esta oración, yo quiero invitarte a que levantes tu mano. Yo quiero orar por ti en esta mañana. Si tú has hecho esta oración, levanta tu mano. Gloria a Dios. ¿Nos ayudas con el hermano de Israel? Pastor, con el hermano de Israel, por favor. Hermano Marcos, otra persona aquí que levantó su mano, por favor. Hay unas manos levantadas, si se pueden acercar, Yuri, en la parte de atrás, ayúdenme por favor, Suriel, hay unas personas aquí, vamos a orar con ellas. Las personas que levantaron su mano, por favor, sigan. Yo quiero orar por usted en esta tarde.
Alguien más levantó su mano, por favor. Alguien más levantó su mano. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, te damos la honra y la gloria solo a ti. Tu palabra dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es ella quien por medio de ella tú nos hablas, Señor. Padre Santo, que estas personas que han levantado su mano, Señor, puedan sentir tu perdón como esa mujer adúltera. Que si desde lo más profundo de su corazón ellos puedan sentirse perdonados, Señor. Y si hay alguien que se ha quedado en su lugar, no importa que no haya levantado su mano, tú conoces su corazón. Tómalo, Señor. Si te está pidiendo, tómalo. Transforma su vida. A los hermanos de la iglesia les invito a que se ponga de pie, por favor. Oramos, Padre Santo, por tu iglesia, Palabra de Vida. Que cada uno de mis hermanos, Señor, miembros, visitantes, que hemos conocido de tu palabra, que te tenemos en nuestro corazón, pero que tal vez no te servimos, no te adoramos, no te amamos como esta mujer. Hoy tu palabra nos ha mostrado, Señor, que nos has perdonado mucho y que la respuesta natural, Señor, es amarte mucho. Nuestro pastor Oscar decía: toma este pesebre, Señor. Toma tu iglesia, tal vez con suciedad. Y queremos que en tu iglesia tú mores en cada uno de nosotros y en nuestro corazón. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.